Bien, una vez más, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Esta es la segunda sesión del seminario Voces Populares y sus Estéticas, que es parte de mi proyecto Fondesit, que se llama Más que Gritos y Susurros, Voces de la Música Popular en Chile. Y este seminario está compuesto de 4 sesiones. Esta es la segunda, como dije recién, y la idea es compartir experiencias de investigación en distintas músicas iberoamericanas, desde distintas disciplinas también, y en este caso tenemos a Paula Vilas, que nos va a presentar parte de su trabajo sobre canto con caja. Entonces voy a presentar a Paula. Paula Cristina Vilas es cantora, trabajadora vocal e investigadora argentina, profesora de Universidad Nacional de Avellaneda, Departamento de Humanidades y Artes y maestría en Estéticas Latinoamericanas Contemporáneas, maestría en Arte Latinoamericano de la Universidad Nacional de Cuyo y Escuela de Música Popular de Avellaneda. Doctora en Artes Escénicas por la Universidad Federal de Bahía, Brasil, con una tesis y realización escénica centradas en la voz entre la etnografía y el trabajo vocal en escena. Profesora visitante del Instituto de Arte de la Universidad de Brasilia, ha publicado artículos, capítulos de libros y libros en coautoría, realizó conciertos, registros fonográficos y algunas producciones audiovisuales. Y el trabajo que va a presentar hoy Paula se llama Sinuosidades sonoras, el quenco del canto con caja. Entonces les cuento cómo vamos a proceder. Les pido que mantengan sus micrófonos apagados durante la exposición de Paula. Ella nos va a presentar una conferencia de alrededor de 40 minutos y luego vamos a tener un tiempo largo para poder conversar, discutir, preguntar, agregar. Así que, sin más, le doy la palabra a Paula. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por toda esta iniciativa, a las compañeras, acá veo a Claudia, con las que vamos a compartir estos seminarios, este seminario durante todos estos meses. Está muy bueno poder poner en común nuestras metodologías de investigación en relación a la voz. Así que... Paula, perdona, sí, ¿sabes que se escucha sí. un ruidito? O no sé si son mis audífonos o lo escuchamos todos. Se escucha como un chirrido. A lo mejor es porque dejamos los audífonos enchufados. Si quieres, desconéctalos y tal vez ahí... ¿Ahí mejor? No, igual. Sí, fíjate que antes no se escuchaba cuando probamos. A ver. Hola, hola, hola. ¿Va bien ahora? ¿Mejor? Bueno. Acostumbrándonos a esta modalidad, ¿no? Como trabajadora vocal, estoy acostumbrada al encuentro de voces y cuerpos y, en fin, acostumbrándonos, pero también agradeciendo un montón que durante este tiempo tan singular que nos toca vivir estamos encontrándonos de esta forma. Esta es una investigación que les estoy presentando en fase final, o sea que tengo expectativas en que en este diálogo siento que hay una amasada final, que hay un punto de leudado final que está faltando, y la expectativa es la reflexión para una publicación próxima. Estimo que si hay entre nosotros argentinos o posiblemente otros interesados en el canto con caja, bagualas, vidalas, tonadas, hayan escuchado. Pero pensando que no, les presento rápidamente de qué vamos a hablar. Y luego les digo desde dónde y con qué, y los sentidos y tal. Compartir pantalla. Cuando decimos noroeste argentino, estamos hablando fundamentalmente de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja, que es donde vamos a ver que la musicología nacional puso su foco.
Esta palabra en quechua, kenko o kenko, dicen los estudios tradicionales que serpenteado, sinuoso, y hace poco tiempo consulté con una hablante del quechua y la reconoció inmediatamente, además de los diccionarios y estas cuestiones, el tema que un hablante del quechua, no argentino, la reconoció inmediatamente como zigzag o espiral. Quiero decirles que estamos... voy a presentar una investigación entre vocalidades, o sea, las vocalidades que me atravesaron y forjaron mi voz y al encuentro de esta vocalidad. Y aquí estamos nepantla es un término mexica que da cuenta de ese entre en relación a la construcción y la producción de nuestras identidades en Latinoamérica vinculadas a los procesos coloniales. Estamos, a ver, un momentito. Estamos hablando de, ¿por qué saltar el ahí estamos. Sí. ¿Alguien dijo algo? Perdón. Doña Jerónima Sequeira, esta es quien está en esta foto y aparece en las tapas de los libros de alguien de quien vamos a hablar hoy, que es Lea Valladares, y vamos a escuchar su voz durante esta tarde y les comparto justamente su voz en este momento. Ahí está. Yo de ventana en ventana me voy durmiendo. Yo de ventana en ventana me voy durmiendo. Ya cuando llego a la tuya, que me da sueño y dicha. Estudiando, padeciendo. Agua y arena, agua y arena, en donde no hay partecita, no hay cosa buena, no hay cosa buena. Hace muchos años, cuando terminaba el último tiempo en el cual investigué en relación a vocalidades en campo y desde el campo, aproximadamente hace unos 15 años, esta no es una investigación que estoy haciendo desde el campo, es lo primero que les quiero decir, es una investigación que comenzó desde mi propia memoria vocal, al encuentro con esta vocalidad, que fue en mi temprana juventud, mi primer amor vocal, en la década del 80 en la ciudad de Purmamarca, en la quebrada de Humahuaca. No conocía esta forma de canto. Es difícil de comprender esto, pero sí, si ponemos en contexto que pasé mi primera juventud en dictadura y que estos bienes simbólicos no circulaban y que hubo un corte para que no circulen justamente. Entonces era una joven estudiante de canto y hubo un encuentro, fruto de la no casualidad, diría, y de la bella serendipidad, pero lo cierto es que fue un encuentro que me cautivó, de una rueda de canto en casas. Hoy en Purmamarca hay festivales grandes, etcétera, pero en ese tiempo no funcionaba así. Y luego de ese encuentro tan potente que me conmovió profundamente, logré dar en la ciudad de Buenos Aires con una tucumana maestra, una tucumana que yo nombro hoy como cantora, recopiladora y divulgadora. Leda Valladares en la década del 80 coordinaba lo que ella nombraba como comparsas de canto con caja en la ciudad.
Y es a esa memoria que que la puse en observación, que la puse en, en un foco de investigación, pensando en los jóvenes que hoy reciben mi coordinación. Soy docente de canto colectivo en los profesores de educación musical de la provincia de Buenos Aires. Una gran innovación pedagógica desde mi punto de vista que lograron colegas en relación a la formación docente. Y pensando en cómo reciben, en cómo escuchan estos jóvenes y pensando en cómo responder sus preguntas en relación a cómo se produce esta voz, es que me di a esta investigación indagando, no volviendo a campo, hay muchos colegas que el campo se sigue haciendo, no solamente musicólogos y etnomusicólogos, sino que hay otras formas de hacer campo, pero esta investigación no tiene un trabajo de campo como base, sino la indagación en esa memoria de ese primer encuentro, de este integrar esa comparsa en diálogo con quien fue asistente de esta investigación, la musicoterapeuta María Pía Latorre. Ahora en un segundo voy a presentar al grupo de investigación con el que llevamos adelante esta tarea. Pero antes de esto quería decir que retomar lo que está diciendo, que cuando terminé aquel proceso de intenso trabajo de campo a lo largo de muchos años en el centro del Brasil, en comunidades negras rurales brasileñas, sentí la necesidad de dar nombre a esta decisión que yo había tomado oportunamente de no cantar ni bagualas, ni vidalas, ni tonadas, no cantar nada del mundo del canto con caja en escena, y de no llevar a escena tampoco aquellos cantos del centro del Brasil que estaba investigando. Pero tenía que darle un nombre también a esta tarea de estos ejercicios miméticos y esta aproximación a lo que nombré luego como la dimensión performativa de la vocalidad. Necesitaba dar un nombre a qué tarea hacíamos en relación a qué forma nos poníamos en contacto con estos cantos, que no fue exclusivamente la grabación a los fines de archivo. Mucha sorpresa me da cuando hoy escucho que está muy diseminada, afortunadamente, la discusión sobre apropiación cultural. Por entonces, allí por el 2007, lo que publiqué es que proponía pensar la diferencia entre una apropiación cultural y una expropiación, en este caso de las vocalidades, de la vocalidad estudiada. Por apropiación, lo que fue el nombre que le di a esta tarea a la que nos damos, de tornar propio este canto, pasarlo por el propio cuerpo, propio en relación a sentirlo en el propio cuerpo y en la propia voz, diferenciándolo de una expropiación que presupondría una propiedad en términos de mercadería, una propiedad, lo propio diferenciado de la propiedad. De modo que en esta investigación, que no está fundada en un campo, sí está fundada en la vivencia de esas bagualas, esas vidalas y esas tonadas que escuché con 20 y poquitos años, que seguí cantando un tiempo, luego bajaron del escenario y nunca más volvieron, pero sí volvieron a la escena de la sala de aula recientemente, bueno, los últimos 10 años. Y la posibilidad del encuentro con María Pía Latorre, que también atravesó ese proceso de la integración de las comparsas con Leda Valladares, nos dio la posibilidad de poder reflexionar sobre este aprendizaje vivencial que tuvimos. Y allí fuimos tomando algunas decisiones en relación a la metodología de esta investigación. Vuelvo a compartir pantalla entonces para compartir. Para decirles entonces que esta investigación se llevó adelante justamente con María Pía Latorre, a quien mencionaba recién, y tomamos la decisión en un momento, dada la sospecha que siempre pesó sobre estos cantos y sobre este canto específicamente en Argentina y sobre otros tipos de cantos en relación a si son saludables y cuánto dañan o no a las laringes, luego de vencer muchas resistencias en relación al diálogo con el campo fonoaudiológico, y entramos en diálogo con estas dos fonoaudiólogas, Gabriela Castelli y Virginia Sangronis,
a quienes les agradezco enormemente porque fue un diálogo extremadamente fértil, quienes realizaron un primer análisis espectral a partir de un programa llamado Laboratorio de la Voz, que las fonoaudiólogas argentinas, un programa argentino que vienen ellas utilizando terapéuticamente, y ya volveré sobre el punto, y al segundo par de colegas que fueron Marcelo Martínez y Vanessa del Barco, ambos especialistas en sonido, vinculados a la Universidad Nacional de San Martín, que realizaron otro análisis espectral. Y sentimos que esta tarea tenía sentido, insisto, en relación a poder relacionarnos también con este mundo del análisis espectral y los sonogramas, no porque obviamente fuimos al encuentro de especialistas, pero que esa información podía validar algunas de nuestras hipótesis de investigación y fruto de certezas de la vivencia con esta forma, con esta vocalidad. La investigación que les estoy presentando tiene entonces, circula en un triángulo que formuló la investigadora Silvia Davini oportunamente, que me sigue resultando extremadamente productivo, que es pensar nuestra producción de voz, la reproducción mecánica y la representación, o sea, cómo son pensadas, cómo son inscriptos los conocimientos sobre las voces y las vocalidades en los textos, ya que sonamos como escuchamos y pensamos, y ese pensar está atravesado por el poder del letramiento, de las partituras y de todo tipo de textos. Aquí entonces tenemos una memoria incorporada nuestra que ilumina la tarea de pensar la vivencia entre vocalidades, o sea, nuestras voces y las vocalidades que la atravesaron en el proceso de socialización de cada una de nosotras, María Pía y mío, digo, al encuentro de una vocalidad de la diferencia colonial, negada, exotizada por el imaginario sonoro nacional, y al mismo tiempo una vocalidad, no solamente una vocalidad de resistencia, sino una vocalidad de cantos floridos. La llamaría, ya hace muchos años, siento operativa la categoría mexica de Inxochitl, Incuicatl, este floricanto mexica, que es tan inspirador para pensar por qué estas vocalidades históricas siguen teniendo esta potencia y convocan al cantar junto. Antes de entrar en este rastreo musicológico de cómo fue representado este canto, esta vocalidad en más de 100 años de investigación en la Argentina y estudios más recientes que extrapolan el campo musicológico también, y estudios de técnica vocal a los cuales esta vocalidad también ya llegó, me parece necesario recordar que estamos transitando entre diversos marcos de performance. O sea, el canto con caja en ámbitos desde su sonido arribeño, es un bello término vinculado a esas altas cumbres del canto reverberando en las montañas y sus cantores en extática conexión con todo lo vivo, y su presencia en los pueblos, en ciudades pequeñas del norte argentino y otras ciudades del país, y en fiestas, festivales, y hasta su emergencia en megalópolis como Buenos Aires, en las plazas, en los centros culturales. Esta noción de canto con caja que acuñó Leda Valladares, como voy a explicar en un rato, siento que como vocalidad contiene todos estos marcos de performance en relación a una variedad de sentidos, ¿no?, que todas estas prácticas tienen. Bien, entonces ya entramos en esta primera parte, que es, voy a intentar ser rápida para no aburrirlos, pero fueron 100 años en los cuales se escribió sobre estos cantos de tradición oral, como los nombra la musicología tradicional y la etnomusicología. Interesante que a esta cantora, recopiladora, divulgadora, como nombro a Leda Valladares, se corre de esta noción de cantos de tradición oral y los piensa con una intuición de vocalidad, diría yo, porque los piensa desde sus modos de hacer. Caja, no, remite a un tambor bimembranófono, lo deben conocer,
llamado caja chirlera, llamado caja chayera, con una chirlera, que es una bordona en el parche que no se percute, y le aglutinó allí 3 categorías, baguala, vidala y tonada, en temas para solistas, para dúos, para comparsas. Entonces, creo, ella fue más allá de la taxonomía de estas 3 formas, como las estudia la musicología, estilos, géneros o especies, y nombró en un campo único vinculado a su modo de hacer. Allí siento que hay una reivindicación de lo que yo nombraría hoy como una dimensión performativa de la vocalidad. Ahora, algo interesante para nosotras. Valladares no menciona el kenko en su obra, y tampoco recordamos, María Pía y yo, que su expresión haya estado, que esta expresión haya estado presente en esa vivencia de haber integrado sus comparsas. Obviamente que leyó las obras de Vega y Aretz, a quien llama como nuestros musicólogos, y hubo algunos adjetivos que dio en relación a esta forma vocal que podríamos relacionar con este kenko, pero nuestra hipótesis, comprobada a través de estos estudios analíticos y análisis espectrales, es que vale la pena nombrar al kenko, ya que ahí que está no apenas un adorno, como ahora vamos a ver que la musicología lo trató, sino un aspecto constitutivo de esta vocalidad, que además nos lleva a pensar desde otra epistemología, pues esta noción de ken con una lengua quechua resulta altamente operativa para el campo del trabajo vocal y para esta mediación entre vocalidades. Para los colegas que son aquí del campo de la musicología, no solamente Carlos Vega e Isabel Aretz, sino investigadores previos como Juan Alfonso Carrizo, y músicos vinculados al nacionalismo musical, Manuel Gómez Carrillo, vienen tomando contacto con este mundo de las coplas, porque estas bagualas, vidalas y tonadas, por lo general están realizadas en este formato de la cuarteta octosilábica, la copla. Ya a fines del siglo XIX, un estudioso nacional, Ambrosetti, describe ruedas formadas por cantores, releva tanto Vega como Cámara de Landa, luego ya en la década del 90, otro musicólogo argentino residente en España. Interesante que una estudiosa nacional, Clara Inés Cortázar, en un texto de la década del 60, pone estas 2 imágenes que les voy a compartir. Con seguridad ustedes deben haber escuchado hablar de Guamán Pomayala, cronista de la conquista del Perú, este documento valiosísimo que aparece en Copenhague a inicio del siglo XX, del cual Silvia Rivera Cusicanqui hace un estudio interesante recientemente. Pero ya en la década del 60, Clara Inés Cortázar pone en un texto de divulgación sencillo en una revista llamada Folklore, estas 2 imágenes, que son altamente inspiradoras, ¿no? Porque vemos allí a la ñusta tocando no solamente este tambor bimembranófono, sino en la posición en la que se sigue tocando la caja hoy, cercana al plexo solar, y compartiendo también con otras mujeres, como el caso de una de las imágenes. Adán Quiroga, a inicio del siglo XX también, citado un investigador catamarqueño, citado por Aretz, realiza una descripción de bailes en los valles calchaquíes, donde alguien sostiene una caja chullera, dice Quiroga, y al percutirla suena un tan, tan, tan rodeado de personas que brincan. Me llamó mucho la atención este verbo, ya que en el mundo brasileño el brincar y el brincante es una categoría que da cuenta de este campo performático de las performances culturales tradicionales, que alude entonces al saltar, al juego, a la algarabía y a la intensa energía de una rueda de canto.
a la dimensión performática, entonces, de esta vocalidad y a su matriz de canto colectivo en ronda. Y Quiroga cita una copla muy hermosa. Hagan redonda esa rueda, que no quede ni una esquina. Así me enseñó a cantar una llamada Martina. En el 20, un músico, Manuel Gómez Carrillo, presenta, junto a un breve análisis, 2 piezas que las nombra cantos indígenas. Y es interesante porque la publica en una revista llamada Músicas de América. Y junto con zambas, un bailecito, que los nombra así, bailecitos, zambas, pero a esta forma trifónica la nombra canto indígena. Dice que son formas de expresión más comunes de estas tierras, hablamos de Jujuy, y encierran dentro de su notoria simplicidad todo un poema de ternura y de pena, dice Gómez Carrillo luego de que estuvo durante varios días en las fiestas. Y la pregunta que nos hicimos es, ¿habrán sido los quencos que llevaron a Gómez Carrillo a nombrar de este modo este canto, diferenciándolo de un bailecito, de una samba, nombrarlo canto indígena al inicio del siglo XX? Juan Alfonso Carrizo desarrolla en nuestro país un trabajo enorme entre la década del 20 y del 40 del siglo pasado, llamados cancioneros, una recopilación a papel y lápiz. Y en uno de sus textos del cancionero jujeño dice: los quebradeños vinculados a la quebrada Humahuaca suelen pasarse una noche cantando de claro a claro. Menciona la caja como y entonces Carrizo menciona la caja como un único acompañamiento para cantar las coplas. Y menciona también la prodigiosa capacidad mnemotécnica de esos cantores. Pero creemos que allí posiblemente no haya estado muy atento a la gran capacidad de improvisación y a la improvisación como motor de estas ruedas de canto colectivo. Ya entrando en quien es una voz referencial de la musicología nacional, Vega, en el año 44, nombra al quenco dentro de lo que él estudia como el cancionero tritónico, y dice que es una llamativa manera de externación. Habla de sonidos ligados por portamentos de un matiz especial, y que son precisamente el ataque a la nota que sigue. Dice que son rápidas inflexiones y afirma que al ejecutar una melodía con quenco o quenquito equivale a lo que los norteamericanos llaman de tocar con swing, en el sentido de dar a la ejecución la emocionada vitalidad específica del género. En el año 46, Aretz publica sobre Tucumán, y luego, muchos años después, en el 78, publica su tesis doctoral sobre La Rioja. Y allí describe ruedas de canto y dice algo, da una vuelta de tuerca más. Dice que los cantores buscan la armonía, tomemos este término, no en el sentido estricto de armonía occidental, sino en un campo sonoro, buscan la armonía del tono de la voz con el que se da la caja. Aretz, ya más sensible a todo el campo sonoro, incluye el sonido de la caja, y dice que no solo acompaña rítmicamente el canto, sino que la función de la caja es la de interrelacionar sonoramente a la voz con el canto, y que se busca un encuentro sonoro de las voces entre sí y de ellas con los sonidos de las cajas. Y a esto es lo que nombra como una armonía, la capacidad de escucha y de producir encuentros sonoros complejos, y que estos sonidos de cajas con chirleras y de voces sonando en distintas octavas son produciendo quencos. Esto es lo que dice Aretz. Y también releva una categoría nativa. Dice: enseguida comienzan a cantar al unísono, a la octava o en varias octavas, por grueso y por delgadito. Es decir, con una voz grave o aguda, por tonos de cabeza o de falsete, dice Aretz. Y cita una copla de Carrizo, recopilada por Carrizo: yo no canto delgadito porque se me va a cortar.
Yo canto grueso, gruesito, como patrama y costal. Ya Alex en el 46 advierte y puede dar cuenta de un campo sonoro más complejo y le da al kenko otro lugar. Ahora, específicamente sobre los kenkos, más tarde Alex dice, los refiere tal como Vega, como adornos, con un efecto expresivo y como cambio de registro, y destaca los glisandos, ligados o arrastres del grave al agudo, entre dos notas iguales o dos notas de la trifonía. Uy, estoy atrasadísima. Hay dos voces de diccionarios de Pérez Bugallo y de Pitari en los diccionarios diccionarios que conocemos, donde el kenko es mencionado como falsetes, bordaduras, glisandos o apoyaturas. También como adornos vocales, o sea, seguimos en esta línea de pensarlos como adornos, como ornamentos. Hay una tesis importantísima de Cámara de Landa del 99 sobre la baguala, y allí el autor dice que los kenkos hacen parte de rasgos que definen al género, ya dejan de ser adornos, ya que afirma que los factores tímbricos son de primaria importancia y que están en relación a la chirlera. Y vuelve a traer estos términos técnicos de las dinámicas musicales, glisandos, apoyaturas, quejidos y otros artificios. Entonces, aquí vemos que estos musicólogos hacen uso de términos vinculados a dinámicas sonoras y musicales, pero que fundamentalmente el kenko está puesto en este lugar de adorno o rasgo. Hay un texto muy emblemático del 93 que aparece publicado en la Asociación Argentina de Musicología en su publicación de las actas de jornadas, que se llama El pasaje y la baguala. Es un especialista en técnica vocal, no es un musicólogo, Roberto Britos, que escribe este texto citando estas nociones de kenko, algunas de las nociones de kenko de Vega y Aretz. Ahora, el tema es que para Britos el kenko en el mundo de la baguala es un cambio brusco que se debe a una necesidad fisiológica que se transforma en un característico recurso expresivo, ya que el pasaje, término llave de la técnica vocal, que podemos discutir, o cambio de registro, es el que impone fisiológicamente ese salto, que se provoca aunque no se lo desee, en cantores sin educación vocal. O sea, para Britos, esta es la cuestión de por qué estos kenkos aparecen. Una deficiencia de formación vocal sería. La única educación vocal posible para el autor, entonces, la técnica del bel canto, para la cual el pasaje es un problema, dado que se constituye con valor estético la homogeneidad del registro. Cámara de Landa se diferencia de esto y plantea que hay una acción consciente en este ondulado salto entre registros vocales. Aún así, esta noción de Britos, que obviamente cuestionamos, destacamos y rescatamos que Britos relaciona los sonidos vocales del kenko con el yodel de la música suiza. No advierte que también está presente en el canto pigmeo africano, pero advierte que hay otras formas vocales con las que puede producir asociaciones. Lo mismo hace mucho después Leonardo Weissman en el 2014, cuando ingresa el concepto baguala en otro diccionario, y dice que el kenko se caracteriza por un tipo de ornamento vocal cercano al yodel. Ya en el 2012 hay una cantante argentina formada en el Conservatorio Nacional, hoy Universidad Nacional de las Artes, que se propone, Karina Juan Caramayo, no la conozco personalmente, no tengo el gusto, pero he escuchado el coraje que tiene como cantora de abordar ciertos repertorios en un ámbito como el ex Conservatorio Nacional. Y su tesis de graduación fue sobre el canto con caja, y dice que, desde el aspecto de la técnica vocal, y dice que busca promover una integración entre el canto lírico y el canto con caja. Es evidente el afecto y la empatía y el coraje con que Juan Caramayo se pronuncia sobre el canto con caja, pero lo considera un género menor sin técnica ni escuela. Soslaya en sus conclusiones que hay una inexistencia de una técnica. Nuestra gran pregunta es, y esta pregunta
ya la traigo de investigaciones anteriores, es si no podemos pensar a la dimensión performativa de la vocalidad como a estos modos de hacer que se transmiten en performances como técnicas vocales transmitidas no alienadamente en un ámbito pedagógico, pero sí transmitidas como modos de hacer en performance. Hay una tesis doctoral del campo de la fonoaudiología en la Argentina del año 2013 de Soledad Zachary. Allí, junto con otros recursos del canto popular como el belting, el twang, el growl, Zachary incluye al kenko y sostiene que son portamentos. Ahí vamos a ver ese concepto. Y sostiene que hay apoyaturas plañideras en forma de ligados o glisandos. Voces de registro de pecho que se deslizan al registro del falsete producen auténticos quiebres vocales. O sea, allí vamos a ver en un rato que esta noción de quiebre, de quejido, estaba presente en lo que Leda escribió, en lo poco que Leda escribió, porque su gran tarea fue la grabación de campo y la divulgación. De todos estos estudios, rescatamos un análisis musical que un compositor de música contemporánea argentino, rosarino, el maestro Dante Grela, hace en 1978, hace el análisis técnico musical de una baguala. Y él dice que, sin haber necesariamente incursionado en las lecturas musicológicas, pero su escucha y su coraje, los llegan a decir que no hay apenas un ornamento, sino que es estructural el kenko. Que hay un hecho creativo y expresivo total y que gran parte de estas categorías de la música occidental, portamentos, acachiaturas, voz de falsete, agrega una cuestión no abordada de la voz en la bibliografía examinada, que es la de existencia de un vibrato muy amplio y rápido sobre cada sonido de la melodía. El primero que habla de vibrato. Vamos a ver que luego los análisis coinciden con Grela, los análisis espectrales. El autor, en la misma dirección de la musicología iniciada por Vega, piensa en que, como Vega dijo de este canciono tritónico, que son 3 notas fundamentales, en este caso asociadas al acorde mayor, que es esta escala tritónica, pero que hay un proceso de control de alturas y que habla de un sonido polar y de relaciones en distintas octavas en relación a este sonido polar. Entonces, para Grela, los kenkos son glisandos, ya no portamentos, constitutivos del canto, y en una osadía conceptual muy inspiradora para nosotras, Grela realiza una distinción entre glissando de tiempo y glissando de afinación. Lo que dice que este glissando de afinación lo conocemos en el campo de las alturas, estos deslizamientos, de alturas, pero hay un glissando de tiempo que lo nombra como un acrecentamiento de excitación que participa de la acción musical. O sea, hay una voz que se desliza entre sonidos. No lo dice Grela, pero nosotros sentimos que este glissando de tiempo puede estar relacionado al estímulo rítmico de esta caja chayera, de este tambor relacionado, de este canto de voz y tambor, impactando al plexo solar, a la región del sostén de la producción sonora. Entonces, fuimos a ver que en aquel trabajo axial para nosotros, la cantometría de Lomax, cómo entendía Lomax el glissando. Habla de una voz que se desliza entre sonidos y también retoma la relación con el yodel. Y solo una nota de color, que no tengo tiempo aquí, pero Lomax llega a conocer a Leda Vallares cantando con María Elena Walsh en París en la década del 40, pero no las graba porque siente que son 2 mujeres blancas, rubias, de ojos celestes, y que no las considera suficientemente nativas para registrar los cantos de bagualas, vidalas y tonadas que Leda y María, este dúo. María Elena Walsh es emblemática para la cultura argentina, supongo que saben de quién estoy hablando, si no después lo vemos. Leda constituyeron un dúo a lo largo de 10 años, la mitad de los cuales vivieron en París sobreviviendo, cantando día a día. Lomax no las grabó, por eso no participaron de la cantometría. Pero entonces
ya nos quedamos con esta noción de kenko como estas ondulaciones sinuosas, con estos glisandos entre sonidos, y observamos que un autor contemporáneo, un compositor que releva categorías vocales para subsidio de la composición contemporánea, un inglés Paul Barker, diferencia el glissando de portamento, no los homologa. Para Barker, glissando implica que cada microtono entre dos notas debe articularse con el mismo énfasis durante la duración de la primera nota, en tanto que el portamento es una versión más ligera que dibuja algunas de las notas propias del intervalo, pero mantiene el énfasis en las notas propias del intervalo. De modo que con esta convicción de este glissando y con esta convicción de poner este nombre kenko en nuestro trabajo del campo de la pedagogía vocal, la pregunta es cómo lo nombramos, cómo decimos que es un kenko desde nuestra tarea pedagógica. Sobre todo porque estamos en el marco de una vocalidad nacida y cultivada fundamentalmente a cielo abierto, y ya diferenciando entonces, cosa que no se hizo décadas atrás, entre la fuente de producción sonora, el tracto y las zonas de resonancia, pero sí lo hizo la técnica vocal desde la década del 50. Nos valemos de una noción de resonador que ha sido ampliamente trabajada en la técnica vocal, desde Mesón, Usón, Segre y Nairis en Argentina, y pensamos y formulamos que estos kenkos se producen en los resonadores frontales altos, y fuimos a consultar a las fonoaudiólogas si consideraban que estos kenkos, no, desde nuestra convicción de que no en absoluto, pero a escuchar la opinión de las profesionales de las ciencias de la salud en relación a la calidad de la emisión y la salud vocal de la producción de estos kenkos. Las fonoaudiólogas usaron un programa que está siendo muy usado en el campo terapéutico hoy por ellas, que es el Laboratorio de la Voz, que es un programa que se desarrolló en la Argentina por el ingeniero Burlequian. Y ahora les comparto pantalla y hicieron lo siguiente. Nos grabaron imitando los sonidos de ese trecho de Jerónima Sequeira que escuchamos hace un rato. Específicamente el fragmento fue este de yo de ventana en ventana, yo de ventana en ventana. Ese habla entonces de la existencia de un vibrato natural y de una energía armónica en zonas formánticas. Epa. Porque salta. Y esta energía, bueno, aparece, quienes han leído espectrogramas lo verán aquí, pero esta noción de coincidencia del armónico y del formante es, aquí tengo una larga explicación que voy a ir más rápido, si alguien tiene interés después la revemos, es el parámetro técnico que les da posibilidad de sostener a nuestras compañeras que hay una excelente colocación de lo que se podría explicar como que podría explicar la gran potencia que caracteriza este canto a cielo abierto, esta coincidencia armónico-formante. Luego fuimos acá tenemos dos espectrogramas de un análisis que ya realizamos porque trajo alguna dificultad comparar dos grabaciones que habían sido grabadas en contextos distintos, ¿no? Una grabación de campo como la de Jerónima, que obtuvimos desde un CD, y una grabación en laboratorio nuestra. Entonces hicimos un nuevo análisis espectral a partir de dos grabaciones nuestras donde reproducimos estos dos fragmentos con y sin kenko. Yo de ventana en ventana me voy durmiendo. El mismo fragmento con kenko. Yo de ventana en ventana me voy
Cuestiones técnicas podemos profundizar después. La conclusión de este análisis espectral realizado por estos dos técnicos es que hay efectivamente un incremento de la energía en armónicos cuando el canto es interpretado con kenko. O sea, esto no estamos hablando de energía sonora, ni de intensidad, ni de volumen, sino en energía sonora. En la coincidencia armónico-formante. O sea, la misma... si bien la noción de formante no está usada por la fonoaudióloga, sino porque es una noción propia del campo de los estudios vocales, aquí hay una coincidencia técnica en ambos análisis. Para ir finalizando, coincidimos con Juan Caramayo cuando se pregunta por la recepción de estos sonidos para un oído socializado en el sistema tonal europeo, ¿no? De cómo traer este canto. Por eso lo que no coincidimos en que haya que tomar las características o el modelo técnico del canto europeo para pensarlo, sino habilitar la dimensión performativa de la vocalidad y traducir y poner en términos pedagógicos. Por eso esta noción de resonadores frontales altos nos resulta productiva, aún reconociendo que hay una diversidad tímbrica enorme que se puede producir desde esa región. Para finalizar, nosotras recordamos que en el método de trabajo de Leda, ella cantaba y repetíamos, era exclusivamente un ejercicio mimético. Muchas veces cuando éramos interpeladas para interpretar algo solas, a cualquiera de nosotros, de las tantas personas que allí había, podría haber alguna respuesta como, usted canta muy lindo, pero no es así. Se esperaba que fruto de ese estar en la comparsa, esos kenkos empezaran a venir. Lo que acontece es que en los textos con transcripciones a partitura o en su libro Cantar las Raíces, el kenko es nombrado como quejido, derrumbe, llantos, que sin duda están en relación a la herida colonial del cual este canto alude y da cuenta, pero tampoco alude, pero esos términos no dan cuenta de la extrema vitalidad que esta forma de cantar porta y a esta invitación a integrar estas ruedas de canto colectivo. De modo que estos glisandos, tanto de alturas como de tiempos constitutivos de esta vocalidad, como han visto en las grabaciones, son irreproducibles e incapturables en el ejercicio mimético. Las nuestras son palidísimas imitaciones. Y celebramos este límite que nos devuelve nuestra propia voz, producida en y desde las vocalidades. Y Leda también así lo hacía. En un diálogo con el escritor Leopoldo Brizuela, ella le dice lo siguiente, que no aparece en sus libros, pero sí apareció en este diálogo. Sé que no puedo cantar como ellos, que lo que siente alguien que me escucha es distinto de lo que siente ante Jerónima, por ejemplo. Pero sí que cuando canto, tratando de seguir estas lecciones, que son infinitas y que nunca terminaré de descifrar del todo, estoy explorando esa dimensión expresiva metafísica, te diría, de la ciudad, que en la ciudad se encargaron de reprimirme. Es como si el canto liberara los manantiales que estaban muy taponados en el fondo de mi alma y el agua de estos manantiales me lavara. Al escucharme, mucha gente se pregunta si tienen también estos manantiales dentro de sí, y al descubrirlos, los inunda una enorme alegría por la que me agradecen y me quieren, cuando en realidad yo no tengo tanta culpa, y se ríe. O sea que le seguimos agradeciendo esta posibilidad de que estas vocalidades circulen en ruedas de canto colectivo. Coincidimos con una estudiosa, Fabiola Orquera, cuando la piensa Leda como una estética de colonial avant la lettre, antes de que habláramos en estos términos. Pensamos que ponerse en contacto con estas formas de canto nos puede propiciar un desnaturalizar, desaprender y desidentificarnos de algunas formas para ir vocales, para ir al encuentro de las formas de la América profunda, que si bien es ardua y penosa, no son una puñalada, quejidos, derrumbes,
sino kenkos, espirales de energía extremadamente posibilitadoras de la plenitud vocal. En un trabajo reciente, el investigador Sánchez Pazzi describe, toma nota de lo que le responde el coplero Quintino Arias cuando le pregunta qué es el kenko, y ya con esto termino. Allá es como que usas todo tu ser, todo tu garganta. Empezás a cantar en grave y llegás a un punto de falseta a donde se limita tu garganta y volvés a lo normal, en una copla que te puede durar 30 segundos. Y para mí es todo práctica. Esta gente de ahí, de Pampichuela, San Lucas, Santa Bárbara, ellos te cantan así nomás, con falseta. Esa garganta de gargantear mientras cantás, la garganta que va vibrando la voz mientras va cantando, y levanta tan bruscamente desde lo grave a la falseta que de lo grave a lo agudo sube y baja, pero bien sincronizado, bien vocalizado, que si un maestro tiene que ir a imitar, yo sé lo que le va a costar un montón. Un músico, por más músico que sea, manejar esa garganta, no, ese tiene que nacer, dice Arias. Bueno, para finalizar, nosotras estamos, ya estoy excedida de tiempo, me gustaría escuchar sus preguntas y decirles que cuando llegamos a este punto del trabajo sentimos necesidad de profundizar en esta Jerónima Sequeira que había sido puesta a circular en una obra emblemática del inicio de la democracia, la salida de la dictadura en la Argentina, como fue un disco triple de Ushuaia a La Quiaca, grabado por León Gieco y Gustavo Santaolalla, donde por Tucumán, porque fue un disco donde estos dos músicos tocan en distintos puntos del país, en Tucumán los pone en contacto con Jerónima Sequeira, a quien nosotras entonces escuchamos también en ese disco en nuestra juventud. Lo que acontece y que tomamos contacto en la investigación y consideramos que es un material poco conocido es el de, gracias Nayara, la entrevista que este mismo Leopoldo Brizuela que habla con Leda Valladares en un libro llamado Cantar la Vida, entrevista a Mercedes Sosa, Teresa Parodi, Aimé Painé, la cantora mapuche, y la entrevista a Jerónima. Y allí aparecen una cantidad de información sobre la vida de Jerónima que nos pareció que no había sido puesta en circulación esa información e iluminó enormemente este mundo. Entonces decidimos darle voz a esas palabras contenidas en el papel de la entrevista, dado que no fue posible encontrar a Brizuela y que lamentablemente falleció tan joven, para ver si tenía los audios de aquella entrevista. Y entonces les voy a dejar un link de YouTube con este trabajo de reconocimiento, agradecimiento profundo a Jerónima. Y solo recordar que en esas bagualas para su muerte, porque poco tiempo después de ser grabada por Gieco y Santaolalla muere el mal de Chagas, Jerónima dice: cuando se muera esta Sequeira, no le recen ni un bendito. Hagan de cuenta que se ha muerto de la majada un cabrito. Bien, entonces mientras les pongo el link aquí, ya estoy con este trabajo que si les interesa son 15 minutos con imágenes y las palabras de Jerónima presentadas desde nuestra voz. Finalizó esta presentación. Muchas gracias, Paula. Buenísimo. Tengo muchas preguntas anotadas, pero también tenemos una gran concurrencia, así que voy a dejar la palabra a quienes quieran preguntar de viva voz. Aquí voy a leer una primera pregunta que apareció en el chat. Sí. Dice, ¿existe algún estudio que hayan revisado que establezca relación entre este tipo de canto y la ejecución de determinados instrumentos aerófonos? Pienso en el erque o corneta, flautas diversas, incluso el sonido de tarcas o anatas. Pregunta Catalina, y les dejo también para que se anoten si quieren preguntar de viva voz o por el chat. Sí.
Aquí está este link, ahí respondo sí ya a la pregunta de Catalina. Este es el nombre. Bueno, en relación a la pregunta de Catalina, ¿dijiste, Laura? Catalina, bueno, perdón. Catalina. Muy bien, Catalina. Estimo que sí, pero no desde el canto con caja. Solo Radek Sánchez Pazzi menciona a un etnomusicólogo británico, Henry Stobbart, que trabajó en los Andes y relaciona este kenko y esta sinuosidad, este da vueltear, como una estética deseada, dice Stobbart, presente en las diversas regiones de los Andes. Entonces sí, no tengo duda en relación a la perifonía, la pentafonía, de posiblemente haya alusiones en bibliografía específica del mundo de los aerófonos que desconozco, pero estimo que es muy probable que lo que Catalina pregunta sea. Hemos relevado exhaustivamente la bibliografía en el campo del canto, y allí no encontramos estas relaciones, pero posiblemente en la mucho más profusa bibliografía de los aerófonos sí aparezca la relación. También está Gonzalo Ramos, que quiere preguntar. Bueno, primero agradecer todo lo que has dicho, ha sido muy iluminador. Muchas gracias, Paula. Respecto a la pregunta anterior que hacía la compañera, bueno, la misma profesora aquí, Laura Jordán, tiene un análisis sobre la música de Iyapu, donde hay alguna referencia a cómo se relaciona la voz con los aerófonos, que además es bien bonito lo que plantea. Paula, yo quería preguntarte a propósito de la performatividad que tú dices, como habilitar esa nueva dimensión de la performatividad. ¿Qué extensión le das tú a lo performativo vocal, digamos? Por un lado está lo físico, por otro lado está el evento mismo, pero más allá, la simbología, los referentes estéticos, ¿hasta dónde tú lo generas ese campo? Sí, gracias, Gonzalo. Yo lo restringiría más, porque todas aludiste a una serie de dimensiones importantísimas, la dimensión simbólica, pero cuando hablo de dimensión performativa de la vocalidad es estrictamente a ese modo de hacer, a esa producción sonora corporal, a ese modo de hacer, que la noción de performance nos habilita para pensarlo en la complejidad, resolviendo esa tensión sonido-contexto, ¿no? Para pensarlo en una dimensión única. Y para poder habilitarnos desde una investigación en el campo del arte, en este caso una investigación en el campo de la pedagogía del arte, a poder ir incluyendo de manera lo más menos herméticamente posible conceptos del campo de la técnica vocal, y que empiecen a circular entre nosotros, ya que estamos proponiéndonos un campo de estudios de la voz dentro del arte, la musicología. No sé si respondí, Gonzalo, tu pregunta. Sí, muchas gracias. Ahora tenemos a José Pérez de Arce, que quiere preguntar. Hola, muchas gracias por la exposición. Es muy interesante el canto con kenko, siempre me ha llamado la atención, y me llama mucho la atención, sobre todo en el ámbito surandino, porque pareciera que es un canto que se separa un poco de las técnicas vocales que se ocupan en el resto de las regiones. Pero mi pregunta tiene que ver con una cosa, me despertó esta pregunta esa relación con los instrumentos musicales. Yo estudio las flautas indígenas y prehispánicas, y hay un tema en las flautas que es bien interesante, que lo tratan varios autores, no solo Henry Stobbart, sino que Sergio Prudencio también es otro, que dicen que una de las características de las flautas, de muchas flautas andinas, es que están hechas para que den ciertas notas, pero que el músico está, como quien dice, abierto a que el instrumento dé otras notas. Me explico. Yo voy a tocar una flauta y yo no sé si la flauta va a dar la octava baja o la octava alta. En algunos momentos va a dar la octava alta,
y otros momentos va a dar la octava baja. Y yo tengo cierto control, pero no control total. Y el músico desea que el control no sea total, porque así el músico le da cierta agencia a la flauta. Entonces la flauta toca una parte de la melodía, por decirlo de alguna manera, y yo toco otra. Entonces la flauta está interactuando. Y esto me hizo preguntarme, y ahí va la pregunta, si esta técnica del salto vocal es una técnica absolutamente controlada o hay una parte de esta técnica en que como quien dice, se espera que sucedan cosas, que haya una cierta improvisación y que incluso la garganta provoque ciertas partes del canto que no están absolutamente controladas por el cantante. Esa es la duda que me asaltó. No sé si lo han... Muchas Muchas gracias. Uy, ¿cómo esto, Laura? ¿O se escucha bien? Creo que ya se escucha bien, es cuando están prendidos los otros micrófonos. Dale. Qué bueno, José, qué bueno. Muchas gracias por muchas cosas. Primero por esto. Sí, la verdad que nada está bajo control, ¿no? Como mucho nos predisponemos. Entonces, cuanto menos control, esto ahora hay que tener cuidado para no volver a naturalizar y destituirlo de su dimensión técnica, ¿no? Que es lo que busco que se reponga y que se legitime. Pero la verdad es que sí, hay algo que en su dimensión expresiva está bueno que acontezca lo que tenga que acontecer. Y te agradezco por dos cosas más también. Primero, por haber mencionado a Sergio Prudencio, un referente enorme. Ojalá en algún momento pudiéramos llegar, yo no lo voy a lograr, pero pudiéramos llegar a lograr conjuntos vocales con el nivel de erudición y de calidad estética y de innovación musical como la OEIN, ¿no? Y también porque de esta categoría de prehispánico que trajiste, por centrarme en el Kenco, pero lo que Vega dijo es que la copla es obviamente hispánica, pero que esta forma de canto pudiera ser prehispánica. Entonces, cuando Clara Cortázar va a aquellos grabados de Guamán Poma, sin duda, al ponernos a cantar, hay un tejido histórico de larga duración, intenso, ¿no? que lleva hacia ese mundo irrecuperable, porque ya sabemos cuán irrecuperable es ese mundo sonoro, pero como desde las performances tradicionales, culturales hoy, hay modos de acceso simbólico a esos tiempos. Más preguntas, comentarios, pueden pedir la palabra en el chat. Laura. Carlos, sí, por favor. Gracias. Paula, hola, muchas gracias por tu exposición, muy interesante, te hablo de Uruguay. A mí me quedó dando vueltas y no, hay una pregunta que tengo que hacerte porque no entendí muy bien. Cuando vos hablabas de glissando y de las distintas acepciones, puede ser que no tenga nada que ver, pero recuerdo, yo soy docente de dirección coral, además de interesarme por la musicología, y en clases con el director argentino Néstor Andrenacci, él hablaba él tenía, que no sé si él lo inventó, lo sacó de dónde lo sacó, pero él hablaba de la utilización del término glissando para, a diferencia de escala, y decía que en realidad para los otros parámetros del sonido también se podía utilizar perfectamente el concepto de glissando. Entonces, cuando tú mencionaste el tema que no logré terminar de entender a qué te referías con ese glissando, no pura y exclusivamente referido a las alturas, sino también a la duración y eso. O sea, lo que nos planteaba Néstor era como ejercicios donde jugáramos a hacer cosas con la duración, cosas con el timbre, cosas con otros parámetros del sonido que pudieran representarse como un glissando y no como una escala. No sé si fui claro con... Clarísimo. Lo conozco al maestro Andrenacci, no personalmente, pero sé de quién me hablas. Carlos, gracias.
desconocía esto que estás trayendo, lo siento totalmente compatible con la noción de, no es nuestra esta, sino del maestro Dante Grela. Él es el que habla de glissando de tiempo y glissando de altura. En relación al glissando de altura, es exactamente lo que dijiste. Estimo que Andrenachi debe estar hablando de algo más que ligar sonidos, ¿no? Sino de poder escuchar lo que acontece cuando se liga. ¿No? El tema es que un hombre como Grela, ya viniendo del mundo de la composición, de música electroacústica, genera este concepto de un glissando de tiempo en relación, incluyendo el factor tiempo, porque obviamente que estos glissando de altura solo lo podemos hacer en el tiempo. Y es el recurso que encuentra para sostener argumentalmente que el kenko no es apenas un adorno, sino que es constitutivo. Yo te podría dar un ejemplo vocal bastante sencillo. Una copla. Blanca me parió mi madre, blanca como el algodón, de blanca me he vuelto negra, tanto servirle al amor. Blanca me parió mi madre. Escala, ¿no? Ahora, nadie reconocería una baguala ahí. Tendré que cantar. Blanca me parió mi madre. ¿No? Imprescindible. Bueno, esto sería con sonidos, pero aún con un ligado convencional. Blanca me parió mi madre. No alcanza, ¿no? No alcanza para llegar a ese, para que sea una baguala, concretamente. Entonces, por eso sentimos que en el análisis musical de Grela había allí claves muy operativas para esta formulación técnica que estamos buscando. ¿Respondí, Carlos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? No veo. Lina. Gracias, Paula. ¿Hombres cantan también? Sí, mucho. ¿Y hacen kenko? Sí, totalmente. Es más, hay bagualeros muy reconocidos. Además, gracias, Lina, muy buena pregunta, porque hay todo un tema que estamos estudiando y quedó fuera de esta ponencia, que es su diseminación en el canto folclórico, sobre todo el cancionero norteño argentino, ¿no? Ustedes deben haber escuchado cantar a Mercedes Sosa, sin duda, ¿no? Estimo. Y allí en su forma de canto, más de una vez escuchamos kenkos y tantos cantores varones. Daniel Toro, los cantores maravillosos del dúo salteño que dirigió Gustavo Cucho Leguizamón, Chacho Echenique y Patricio Jiménez. Hasta jóvenes de hoy, ¿no? Rally Barrio Nuevo, o el propio Abel Pintos, que es hoy famosísimo por la industria del entretenimiento en la Argentina y que tuvo un inicio en el folclore y que canta balada, pero de repente hace una versión de Samba el Antigal que los jóvenes preguntan, ¿qué pasa acá? ¿Qué está haciendo? Fue muy singular. Exacto, gracias, Claudia, me leíste el pensamiento, iba a nombrar a Pedro, exactamente. Claudia, que es compatriota también, no según sé. El caso de Pedro Aznar fue muy emblemático, conoció a Leda muy chiquito en la escuela, él mismo cuenta que dijo, y esta señora, qué raro, ¿qué hace con ese tambor? Y luego Leda lo convoca a un proyecto que hizo al final de la década del 90, llamado Grito en el Cielo, en el que Pia y yo participamos, donde convoca a músicos del rock, a músicos del folclore y a cantores vallistos, como ella le llamaba, o sea, atrás del norte argentino, cultores de este universo, y los ponen en encuentro porque ella dice que hay un grito común entre el grito del blues y de la baguala. Y Pedro comienza a cantar y hoy, además de ser un eximio bajista y multiinstrumentista, sin duda, y él lo dice, el haber comenzado a cantar bagualas, vidalas y tonadas y hacer dúos históricos con una cantora fantástica como Zuna Rocha, lo llevan a que hoy sea un cantor hecho y derecho desde mi punto de vista, compositor de canciones. Hay algo de una potencia en su canto que él la relaciona con ese encuentro germinal con el canto con caja. Así que sí, Pedro Aznar, sin duda, tremenda referencia. Paula, yo tengo una pregunta y luego voy a otra pregunta de Catalina.
A mí me resulta fascinante el desafío que tenemos de estudiar modos de voz, de vocalidades, cantos, para los cuales, claro, nuestra terminología o nuestra conceptualización nos queda corta y sin embargo, como tú bien dijiste al principio, escuchamos a través de lo que hemos sido con nuestras voces y con nuestras escuchas previas. Entonces, hay ahí una parte como performativa también de la investigación que implica ir observando cómo hasta cierto momento nos sirve un concepto y luego ya nos damos cuenta que no, en realidad era más que eso o era menos que eso. Me parece muy interesante que en tu investigación o en su investigación se muestra el límite de ciertas conceptualizaciones occidentales que ponen una diferencia entre las alturas discretas, que son las de la melodía, y las otras alturas que son los adornos, ¿no? O otros modos de hacer inflexiones de alturas y de tiempo, por cierto. Y en esa pura distinción entre lo melódico y el resto, ya hay un salto que obviamente no es universal y que nos queda corto cuando tratamos de escuchar otras voces. Y pienso que me hizo mucho sentido todo este panorama que hiciste acerca de los ensayos, de poder entender el kenko desde los conceptos que las teorías musicales nos ofrecen, que por cierto tampoco creo que ustedes estén descartándola, sino que observando cómo se desarrolla también esa performance de entender la voz de los otros y de las otras. Y en particular me llamaba la atención que aparece el vibrato como dentro de esta variedad de conceptos, ¿no? El vibrato, las apoyaturas, el glissando, portamento, como todo un abanico de modos de hacer voz, y muchas veces en la teoría occidental el vibrato se considera como algo distinto, ¿sí? Como si fuera una continuidad o algo que no es como un evento, ¿no? Y me hacía mucho sentido porque en mis estudios sobre voz de cueca también me encontré con eso. No quiero alargarme, pero tenemos el concepto de gorgoreo, que es una especie de vibrato, pero también tiene como unos portamentos, pero también hay un trémolo, y es todo eso, pero es mucho más que eso también. Entonces, inevitablemente, al escribir y pensar estas voces desde la musicología o desde la escritura académica, tenemos que echar mano de esos conceptos. Podríamos renunciar, pero nos quedaríamos sin palabras tal vez, pero al echar mano al mismo tiempo estamos dejando fuera lo que históricamente esos conceptos también limitan, ¿no? Es un comentario, pero me parece muy fructífero lo que nos muestras como proceso de investigación en el que están sus propias escuchas, ¿no? Y quería preguntarte si nos puedes contar cómo ha sido ese proceso de identificar los límites de estos conceptos, desde tus propias escuchas y cantos. Gracias, Laura, buenísimo. Estamos en esta tarea, ¿no? En principio me parece que hay una inspiración, no, de ninguna manera. Era muy bueno además en tu rol de convocante que explicites, ¿no? En qué desafíos de investigación estamos. Ese viejo precepto, pero extremadamente vital sigue siendo para mí, de poner en valor las categorías nativas, ¿no? Y de habilitar, como Blacking decía, que los músicos piensan lo que producen, y que ese pensar muchas veces está en relación a cómo nombran. Así que ese gorgoreo, tan sonora esa palabra, tan bellamente onomatopéyica, habrá que poner en valor de qué están diciendo. Porque fíjate que en esta última cita que hice de Sánchez Pazzi, que ya es un investigador que vive en Tilcara hoy, en la voz del coplero hay ecos de ese pensamiento musicológico, ¿no? De cómo fue. Es muy intenso cuando vemos cómo vuelve a campo aquello que fue inscripto en los textos. Por eso nos metimos en este casi pantano de los análisis sonoros y espectrales que no dominamos en absoluto, y
pero bueno, como una contribución, además de hacer circular en el campo pedagógico la noción de canto, y los análisis sonoros que los especialistas nos devuelven nos generó una enorme sorpresa. Fíjate que la noción de vibrato está ausente en todo el discurso musicológico, y sinceramente yo no la hubiera escuchado. Me costó, cuando recibí la devolución de estos análisis, dije, no puede ser, ¿a qué están llamando vibrato? Vibrato es otra cosa. No hay vibrato en este mundo del canto con caja. Tuve una resistencia enorme, y ciertamente entonces la noción de vibrato se extendió, posiblemente porque estoy atravesada por la vocalidad del tango de la ciudad en la que nací, y vivo hoy de vuelta, por cantos brasileños donde viví también de mitad del siglo pasado. Entonces vibrato era otra cosa, pero hoy cuando vuelvo a escuchar a Jerónima tras estos análisis, no me sorprende como no escuché su vibrato natural intensísimo. O sea, hoy ya no lo puedo dejar de escuchar. Así que, obviamente que, claro, además de nuestra reivindicación, a ver qué podemos ofrecer como herramientas metodológicas para aportar, para abonar, para contribuir, ¿no? Y me sigue pareciendo productivo como el ejercicio de apropiación, que los jóvenes conozcan y vivencien estos cantos. Luego tendríamos que hacer ameritaría todo otro trabajo, cómo está circulando en el campo de la escena musical el mundo del canto con caja, que está circulando mucho. Ahí yo le dejaría la palabra a Micaela Chauque, a Mariana Carrizo, porque hoy también es un campo donde hay nativos que están circulando en los escenarios, en los talleres, de cómo canta una catamarqueña como Nadia Larcher, Vidalas. O sea, los marcos de performance se vienen extendiendo y multiplicando los sentidos. Pero todavía sigue siendo muy productivo poner a circular estos viejos archivos, ¿no? Paula, te leo la segunda pregunta de Catalina. Sí, pregunta si es que el Kenko lo reconocen también en vidalas, vidalitas y tonadas, o está más presente en la baguala. Está muy buena pregunta, está muy presente en la baguala. Vidalitas no, Mama Vidalita es una música de otra región, no del noreste argentino. Vidalas, tonadas, y sí, con menos. En la baguala tiene su mayor florecimiento, pero está presente en tonadas y sobre todo en el canto de vidalas a dos voces, las vidalas riojanas a dos voces, tremendo. Sí, sí, sí. Hay una pregunta de Liliana. Liliana, ¿quieres que la lea yo o la quieres decir tú? Liliana. Tengo que adaptarme a la tecnología un poco. Bueno, muchas gracias, Paula, por esta conferencia y por las preguntas que se han hecho. ¿Se me escucha bien? Sí, bueno, yo estoy más alejada del tema, y mientras hablaba estaba pensando un poco en músicas tradicionales, y aunque aún se le llaman folclóricas también en Cuba, como son los cantos en la rumba o en cantos afrocubanos y cosas así. De ahí me surge la pregunta, ¿no? Cuando hablabas específicamente y ponía ahí del tema de la energía sonora, cómo se incrementa esa energía sonora en los armónicos, me surgía la duda de si han profundizado en estudios sobre la relación entre el toque de la caja y la vocalidad. O sea, cuánto aporta, ¿no?, en esa intencionalidad vocal, ¿no?, en esa dimensión performática que porta la voz, el toque de la caja. Como ponías el ejemplo y se veía bien la diferencia, si habían indagado un poco en eso y se interviene también algún tipo de corporalidad en el intérprete cuando lo hace, que empuja un poco también a esa vocalidad, ¿sí? ¿No? Por esa dimensión que tiene la voz en ese sentido. Buenísimo, Liliana, tal cual. En los años de mi tarea pedagógica percibí que esto era exactamente así. No lo podía nombrar, no lo podía desmenuzar ni argumentar, pero entendí por qué Leda insistía en que cada uno de nosotros tuviera su propia caja.
a pesar de que imagínate que era bastante caótico, ¿no? Una sala, no sé, 40, 50 personas, cada uno con sus cajas, las voces, pero había una insistencia de ella, también se negaba a la construcción artesanal de cajas. Había constructores tradicionales a los que acudíamos y cada uno necesitaba tener su propia caja. Y luego en los años, en la práctica pedagógica de los años siguientes, generé dinámicas varias, si no había caja, de movimientos, porque estaba esa intuición, y sigue estando ya una certeza de cuánto ese movimiento, ese impacto sonoro sobre el plexo solar genera lo que genera. Fue una sorpresa encontrarlo en Aretz, la verdad. Es su trabajo del año 46, ella lo reconoce, y escuchándote ahora, pienso que a lo mejor estaría interesante generar algún análisis espectral del sonido de la voz y de la caja, de una caja con chirlera. Así que esta es una buena sugerencia. No se me había ocurrido generar un análisis espectral de ver qué pasa con un sonido determinado y qué pasa con ese mismo sonido con el toque de la caja con chirlera. Pero cuando Dante Grela habla de un glissando de tiempo, estoy convencida de que llega a ese lugar por la escucha de lo que pasa en ese tiempo activado rítmicamente. Entonces, claro, cuando hablamos de ritmo no estamos hablando de métrica, ¿no? Sí, cuando hablamos de ritmo hablamos de corporalidad, de cuerpo en movimiento, de voz en movimiento, así que... Y todo esto, en realidad lo resuelve una bella copla. Esta cajita que toco tiene boca y sabe hablar, solo le faltan los ojos para que me ayude a llorar. Todo dicho. No es un acompañamiento, es una relación amorosa tan intensa, sonora, que claro, nos cuesta llegar a comprenderlo. Sí, buenísimo, gracias. Buenísimo, Paula. No sé si hay más preguntas, comentarios, para que vayamos cerrando también, ¿no? Juliana. Gracias. Paula, muchas gracias. Para mí es un tema nuevo, entonces tengo dos preguntas. La segunda quizás sea muy, bueno, en fin, básica, pero y pido disculpas, seguramente lo vas a resolver rápidamente. Pero la primera pregunta que quería hacerte es, en algún momento dijiste que se iniciaron estudios fonoaudiológicos, de fonoaudiología, con este canto, con una pregunta básica de si esta manera de cantar hacía daño. Y tengo la sensación de que desde el bel canto, en fin, desde la academia se considera que la técnica lírica, en fin, su gran ventaja es que no hace daño y todo lo que está fuera de ello entonces puede afectar el aparato fonador y no hay nada que cause más espanto a un cantante que pensar que le van a salir nódulos. Entonces quería saber esa primera pregunta, ¿qué respuesta obtuvo? Más o menos la intuyo, pero que quizás tú pudieras complementar esa respuesta con esto que nos mostraba de los espectros estos sonoros y este concepto que nos usaste sobre resonadores frontales altos. Creo que quizás se relaciona. Me gustaría entender un poco mejor eso. Gracias. Gracias, Juliana. Había quien fue oportunamente mi directora de tesis, Silvia Davini, heredé, digamos, esa formación, una visión muy crítica a la presencia de foniatras y fonoaudiólogos y profesionales de la ciencia de salud en los campos de la enseñanza de la música y del teatro, ¿no? Veníamos del campo de la formación vocal para actores también. Y esta cuestión de que ellos pueden resolver patologías, pero que hay una formación artística que éramos nosotros y nosotros los capaces de llevarla adelante. Pero cuando, justo es decir, la fonoaudiología argentina viene dialogando mucho con técnicas corporales diversas y las fonoaudiólogas, hablo en femenino porque son mayoritariamente, por lo menos aquí, mujeres, vienen profundizando y complejizando sus formaciones, y en gran medida también la consulta fue para resolver esto, porque sigue habiendo ese pavor que tú lo describiste muy bien. Cantar estos cantos puede dañar, el canto de música contemporánea puede dañar, o sea, todo lo que no sabe el canto, no la música popular, ¿no? Un tango, todo, porque siempre en la expectativa de que como hay el registro más acotado, pero esa sospecha y ese pavor que genera.
Entonces la respuesta contundente de la fonoaudióloga es que hay una buena colocación y que hay una enorme energía, o sea, no hay daño, o sea, una especie de sello. Y la categoría de resonadores frontales altos es una categoría pedagógica operativa que encontramos para poder habilitar justamente esto, los resonadores altos y frontales que están tan inhabilitados, no solamente para un bel canto que busca una proyección hacia atrás, sino aún para un canto popular que está en una región central. Este lugar aquí adelante tiene que ver con pregoneros, vendedores ambulantes, un lugar de enorme proyección para el cielo abierto, ¿no? Cuando yo, aún en una escuela de música popular, imito la voz de los pregoneros, de los vendedores ambulantes que nos encontramos en los trenes, genera risa, genera... Cuando habilito que ese modo de producción de voz es un modo que está sostenido por una dimensión performativa de la vocalidad, o sea, por un saber hacer saludable, porque si no, no podrían subirse todos los días a trabajar a un tren. O sea, no se quedan difónicos, como tantos maestros en la sala de aula, ¿no? Que se quedan difónicos y que la disfonía, cuando no, ya patologías más severas, es una enfermedad endémica de la profesión de la docencia. Un vendedor ambulante difícilmente se queda disfónico, ¿no? Sabe cómo producir voz en altas intensidades porque la necesita para salir a trabajar. Entonces, cuando habilito que allí hay un modo de hacer técnico al cual podríamos prestarle atención y que desde ese lugar de resonar frontalmente hay una diversidad tímbrica, porque también el bel canto nos legó esta sospecha de que hay allí una voz nasal, ¿no? El terror de una voz nasal es una voz a la que habría que temer como una voz no trabajada y deficiente sonoramente. Pero como decía Liliana hace un rato, esta categoría es una categoría tal vez extremadamente amplia porque permite dar cuenta de cómo emite un cantor una loa de maracatú en el Brasil que tú estás, o en una rumba, o sea, todas las vocalidades a cielo abierto, con un abanico tímbrico importantísimo. Así que nos parece una categoría operativa para reivindicar este modo de hacer, que además, claro, en un siglo donde hay un montón de vocalidades de nuevas formas de canto surgidas en la casi centenaria relación con la amplificación, ¿no? Ese diálogo con el micrófono. Parece de la antigüedad. Lo que acontece es que también hay un florecimiento de las formas colectivas de música y este gusto, este placer por el encuentro, no ahora, claro, pero hasta inicio del año pasado, este placer del encuentro en plazas y parques a producir música colectivamente. Entonces allí hay de nuevo estas formas de cortejo a cielo abierto, no son solo del pasado, ¿no? Sino que hay nuevos impulsos en esta producción sonora, sean bandas de sicuris, comparsas de tambores de candombe o ruedas de canto con caja. Claudia, creo que esta sería la última pregunta. Vamos, Cali. Hola, ¿se me escucha? Hola, Claudia. Hola, Paula, yo estoy fascinada con tu presentación. Madre mía, qué nivelazo. Muchísimas gracias. Quería preguntarte una cosa también, desde la absoluta ignorancia de las bagualas y de este tipo de canto. Quería preguntarte si ustedes analizaron las distintas espacialidades. Porque estás hablando del campo abierto, ¿no? Pero cómo cambia la proyección sonora. Y otra pregunta que te quiero hacer es acerca de la percepción de esa sonoridad. Bueno, tanto sea por la espacialidad, diferentes espacialidades, así como por diferentes
personas, ¿no? O sea, supongo que eso es algo que no lo vamos a saber nunca, porque va a depender también del capital sonoro que uno tenga y la experiencia que cada persona tenga, ¿no? Así como vos decías, bueno, ahora puedo escuchar ese vibrato y antes no lo escuchaba porque me fue mostrado, ¿no? Pero hay varias cosas fascinantes de tu exposición. Una es poner sobre la mesa esta discusión que vamos teniendo entre la tradición de la nomenclatura sobre el canto y de lo que los cantantes venimos recibiendo de boca en boca, y cómo esto se enfrenta a una tecnología que muchas veces o contradice o afirma lo que nosotros escuchamos, pero claro, lo que nosotros escuchamos también está corporeizado. Oh, perdón, chicos, son las 11 de la noche, yo estoy no más, pero estoy en Holanda. También desde la percepción, ¿no? Entonces, tanto desde la percepción espacial como desde la percepción histórica y corporal de quien lo escucha. No sé si me fui un poco por las ramas, pero gracias. Sí, vamos, entendido, Claudia, buenísimo. Vos sabés que tanto esto es así, que está lleno de coplas en relación a lo que les pasa a estos cantores, que son cantores vallistos, ¿viste? El canto arribeño, lleno de nombres. Te agradezco porque te agradezco mucho la sugerencia, hay que escribirlo esto, reivindicar, que es que lo tenía un tanto naturalizado, fíjate, porque las conozco, estas categorías, pero no había percibido que tienen, no solo nombran, localizan, sino que dan cuenta de espacios sonoros. Hay cierta imaginación sonora en relación a por qué le pusieron una chirlera, ¿viste? El tambor por qué la reverberación de la chirlera. Y Jerónima fue grabada en lo que se conoce como las ruinas de Quilmes, que no me gusta nombrarlos así, sino como el monumento arqueológico de los Quilmes, que tuvieron, es una localidad aquí del conurbano bonaerense, en relación a un grupo étnico que caminó desde Tucumán hasta aquí, y cuando a Jerónima la llevan a cantar allí, lo pueden ver en este trabajo que les compartí el link, cuando a Jerónima la llevan a cantar allí, dice que puede cantar más fuerte, que estaba tan enferma, pero que no sabe qué está pasando allí, que la voz está surgiendo. O sea, la espacialidad sonora, de la espacialidad sonora a la espacialidad simbólica, ¿no? Sin duda, esto es irreproducible, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, y nos pasan cientos de cosas, tanto cuando cantamos al aire libre, como cuando cantamos entre las cuatro paredes de una escuela. Pero sí hay dentro de esta vocalidad indicadores de bellos nombres que aluden a que hay una conciencia de esa espacialidad sonora en los cantores. Te agradezco, Claudio. No sé si respondí. Bueno, muchas gracias, Paula. Realmente fascinante lo que nos presentaste y la discusión que vamos teniendo y que vamos tejiendo también sesión a sesión. Dentro de un mes vamos a tener a Claudia Rolando, a Cali, hablando sobre jazz, aprendizaje, ¿cierto? De jazz, canto. Así que ya tenemos sus correos. Así que les va a volver a llegar de todas maneras la invitación para que se conecten por Zoom, y les vamos a estar también compartiendo este video que seguramente vamos a subir dentro de los próximos días a YouTube. Muchas gracias de nuevo por conectarse. Esto es parte del Fondesit Más que Gritos y Susurros, Voces de la Música Popular en Chile, que estoy dirigiendo, y es un gusto poder poner esta plataforma para que conversemos con colegas de distintos lugares de América Latina y el mundo. Así que gracias, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias a todos, gracias.